Como saben, en Indetec estamos trabajando en un curso sobre diseño de muros de contención. Entonces, parte de lo que vamos a hablar en ese curso está especificado en este video. Lo primero es, ¿necesito un muro de contención? ¿De verdad necesito un muro de contención? Viene el Arqui o el Inge y me dice, sí, usted necesita un muro de contención ahí, fíjese. O la alcaldía, sí, un muro de contención, tiene que presentarme memoria de cálculo, tiene que presentarme planos, etc. Pero, ¿realmente necesitamos un muro de contención? Lo primero es saber acerca del emplazamiento. El emplazamiento, ¿qué significa el emplazamiento? Tenemos un terreno con pendiente, tenemos un terreno inclinado, una cuesta, un guindo, como le llamamos nosotros aquí en Honduras. En general, bueno, la imagen que está ahí representa esa pendiente, ese terreno que está con cierta inclinación. Entonces, esa inclinación representa que para poder construir yo, esas dos líneas rojas verticales representan mi terreno está limitado en esas dos líneas verticales y necesariamente tengo que construir ahí. Entonces, tengo que buscar técnicas que me ayuden a poder construir efectivamente en ese terreno. Entonces, la primera opción, eso que yo puse ahí en líneas rojas y el relleno en anaranjado, representa hacer un corte. ¿Qué significa hacer un corte? Que voy a llevar una máquina, una retro le llamamos aquí, pero no necesariamente es una retro, puede ser una excavadora, que son las que tienen la pala gigante, que llegan, hacen el corte, lo suben a una volqueta y se lo lleva a la volqueta a botar. Entonces eso es hacer un corte. Entonces eso que está ahí sombreado representa ese corte. Pero ese corte no es que se va a sostener ahí milagrosamente. Esa parte vertical de la línea roja no va a permanecer vertical porque sí, sino que hay que darle esa estabilidad. Y ahí es donde necesitamos el muro de contención. Entonces esta es una opción. La otra opción, esta opción 2, es que bueno, no voy a cortar todo, sino que voy a cortar una parte que representa siempre la línea anaranjada y voy a rellenar en la otra parte. Entonces, a modo de tratar de balancear el terreno, tratar de reutilizar ese suelo para poder utilizarlo también como relleno. Pero eso depende de un estudio preliminar o un anteproyecto que le puede hacer una persona, un profesional, un ingeniero, arquitecto, que sepa del tema, un profesional de la construcción que sepa del tema, que le diga que sí, aquí podemos cortar y aquí podemos rellenar. El problema es que no es tan así, como siempre, ¿verdad? Todo depende, siempre todo es relativo. Y aquí también es eso, es billete, el costo al final, porque aquí representa que voy a hacer dos muros de contención, uno en el corte, una zona en el corte y otra zona en el relleno, porque si no, esta zona que está en el relleno, ¿cómo se va a sostener? Necesitamos darle estabilidad en esta zona de acá, y lo mismo, darle estabilidad en esta zona de aquí, en la parte derecha. Entonces, hacer dos muros de contención más pequeños, hacer un muro de contención más grande, todo eso es relativo y es parte del proyecto que uno cobra como ingeniero en esos diseños, ¿verdad? Entonces voy a concentrarme en la primera opción, que es la que normalmente se utiliza en nuestro medio por cuestiones constructivas en Tegucigalpa. Siempre agarramos el punto más bajo de referencia. No necesariamente tiene que ser así, agarrar el punto más bajo, pero es lo que más utilizamos nosotros en nuestro medio normalmente. Entonces, una vez que tenemos eso definido, hicimos ese corte, ya cortamos todo ese material y ahora vamos a colocar el muro. Entonces, ¿cómo sería la colocación de ese muro? Entonces, esta es una opción, que esta es una opción errónea. Los ingenieros que saben del tema, pues me entenderán ya solo de verlo, que ese muro está mal colocado. El límite del terreno está representado por estas dos líneas verticales rojas y estamos colocando el muro en términos de optimizar el espacio del terreno en el mero límite de construcción, el mero límite de terreno. Entonces está malo. ¿Por qué está malo? Bueno, porque el muro funciona junto con el relleno de suelo que está siendo retenido. En este caso no lo estamos viendo así, sino que el muro está en el límite de propiedad y tiene su cimentación hacia adentro de la propiedad. Entonces eso tiene un análisis que ya lo vamos a ver. Entonces en esta imagen estamos viendo el análisis que les comentaba anteriormente. Entonces tenemos la presión activa, que es la línea roja horizontal, que hace una fuerza lateral, que es la que está queriendo hacer que el muro se vuelque. Así ese M-vol que aparece por ahí es el momento volcante. El muro quiere volcarse hacia un lado. Y por otro lado tenemos el momento resistente, que es el momento que se opone a ese volcamiento. Entonces, ¿cómo se calculan cada uno de ellos? Bueno, el momento volcante es la multiplicación de esa PA, de esa presión activa, que también dentro del curso vamos a ver cómo se calcula esa presión activa, por la altura. ¿Qué altura? Bueno, medida desde el punto de referencia, que sería este punto O que tengo ahí abajo. Entonces, que yo le llamé H sub PA. Entonces ese me da un momento volcante que, como dije, es un giro, una rotación que quiere hacer que el muro se vuelque. Por otro lado tenemos el momento resistente. ¿Qué significa ese momento resistente? Ese momento resistente se opone a ese volcamiento. Como ven ustedes en la imagen, ese momento resistente tiene una rotación contraria.
¿De dónde se produce ese momento resistente? Básicamente por los pesos. Teóricamente hay otras fuentes que pueden generar también momento resistente, pero para efectos prácticos, para efectos de tener un diseño conservador, digámoslo así, consideramos únicamente el peso del muro. Si este fuese un muro de concreto, entonces tendríamos el peso del muro de concreto, que es este que está representado con WC. Entonces ese WC yo lo multiplico por su distancia y me da el momento resistente. Entonces, ¿qué necesito yo para que ese momento resistente sea grande? Entonces necesito que el peso del muro sea bastante para que esa multiplicación, porque al final es una multiplicación de WC, o sea, el peso del muro, por X, la distancia. Entonces tengo dos alternativas. Uno, hacer crecer el peso para que esa multiplicación, ese momento resistente me dé suficientemente grande, o aumentar la distancia X, que implica entonces hacer una zapata cada vez más grande. No es eficiente y por eso dije anteriormente que esto lo vamos a marcar como malo, es decir, una X a este muro. No funciona, no es eficiente. Entonces, ¿cómo deberíamos hacerlo? Bueno, parte de esto requiere que hagamos sacrificio en términos de área de construcción. Es decir, si yo sé que el terreno está inclinado, tengo que hacer mentalmente, saber de que eso va a implicar en que necesito muros de contención. Entonces, si el terreno está inclinado, necesito muros de contención, y aparte de que necesito un muro de contención para que el muro trabaje de manera eficiente, tengo que perder terreno, tengo que saber que voy a perder terreno. ¿Por qué voy a perder terreno? Como les comentaba, si yo muevo el muro hacia la izquierda, es decir, así como está representado en esta imagen, mueve el muro hacia la izquierda, entonces ¿cómo queda el diagrama de cuerpo libre o el diagrama de fuerzas? Tengo siempre la presión activa, la PA, la fuerza horizontal, que quiere hacerme volcar el muro. Entonces tengo ese momento volcante que ya está dado ahí. Luego tengo momento resistente, pero ahora tengo otra fuente de momento resistente. Aparte del peso del muro, que está multiplicado, WC, por su distancia, tengo peso de suelo. Entonces el peso del suelo me genera otra fuente de momento resistente. Tengo otra multiplicación que hacer de X, yo la llamé X2, por el peso del suelo. Entonces de ahí que el relleno que está en la parte del suelo retenido es súper importante, y no es cualquier suelo el que debemos poner. Parte de esto, como dije, es lo que vamos a ver en el curso que estamos preparando de diseño de muros de contención. Entonces es importante ese suelo que está ahí. Y por otro lado, otras variables, como el agua, por ejemplo, que es el enemigo fundamental y el enemigo número uno de los muros de contención. Entonces yo tengo que darle salida al agua rápidamente, porque si no, esa presión del agua, el agua hace presiones en todas direcciones, ¿verdad? Así como hace presión vertical, también hace presión lateral. Entonces esta presión activa se vería amplificada por la presión lateral que va a ser que haría el agua. Entonces, este muro, aparte de sostener el suelo, tendría que sostener el agua, una especie de presa, supongamos, por decirlo de una manera, una especie de presa. Entonces necesito yo mayor estabilidad. El código hondureño especifica que aunque nosotros garanticemos que le estamos dando salida al agua, que no va a haber agua retenida aquí, sino que solo va a ser suelo, aunque nosotros garanticemos eso, que es una buena práctica asumir que va a haber un fluido con un peso unitario de 480 kilogramos sobre metro cúbico. Eso en términos de seguridad y hacer un diseño conservador. No sería un diseño eficiente, pero si nosotros nos genera dudas, ¿cómo vamos a hacer el filtro? ¿Cómo vamos a evacuar el agua? Pues es necesario mejor considerar ese fluido equivalente, o si nosotros sabemos que por motivos constructivos, motivos arquitectónicos, por el motivo que a ustedes se les venga a la mente, no podemos hacer evacuación del agua. La evacuación del agua, como dije, lo vamos a ver, es parte del curso que vamos a ver, que estamos preparando. Si yo sé que no le puedo dar salida al agua, tengo que diseñar el muro para que, aparte de la presión activa que está generada por el suelo, sostenga también el agua. Esto sería el emplazamiento o la ubicación ideal para un muro de contención. Inge, pero entonces, ¿cuánto tengo que separar el muro del terreno hacia la izquierda? ¿Cuándo tengo que profundizarme? ¿A dónde puedo colocar mi casa entonces? Bueno, eso es parte de lo que vamos a ver en este curso de diseño de muros de contención, donde vamos a tomar un terreno real, vamos a tomar estudio de suelos real, no correspondientes a ese terreno, pero un estudio de suelos, donde vamos a poder tener una referencia. Porque otra pregunta sería también,
Inge, y entonces ¿cuánto tengo que darle de profundidad de desplante? Esa profundidad de desplante la identificamos con esta D sub F, ¿verdad? O DF, o simplemente la letra D, que es la profundidad de desplante. ¿Cuánto tengo que profundizarme en el muro? ¿La altura se cuenta desde abajo o la altura se cuenta desde el nivel de terreno terminado, desde el piso terminado o de nivel de terreno natural? ¿A dónde empieza la altura del muro? Todas esas preguntas las vamos a responder en el curso que estamos preparando. Síganos en nuestras redes, estamos en TikTok, estamos en YouTube, estamos en LinkedIn, estamos por correo, nos pueden mandar al correo también, nuestra página web, está la información en nuestra biografía. Gracias por seguirnos y si tienen algún tema específico que ustedes quieran que tratemos dentro del curso, háganoslo saber en los comentarios.